Queremos darles las gracias por asistir a este punto de prensa que damos junto al subsecretario de Defensa, don Cristian de la Maza, y al subsecretario de Fuerzas Armadas, don Juan Francisco Gali, para referirnos a la situación que ha ocurrido días atrás y que dice relación con el sometimiento a proceso de un excomandante en jefe del Ejército. Con fecha 10 de febrero recién pasado, con fecha 19 de febrero recién pasado, la ministra de la Corte de Apelaciones, que integra la Corte Marcial, Romy Rutherford, sometió a proceso al excomandante en jefe del Ejército, general Fuentealba, por el delito de malversación de caudales públicos con motivo del mal uso de los gastos reservados del Ejército durante el periodo en que ejerció su comandancia en jefe. Toda la evidencia indica que había un mecanismo irregular en el uso de los gastos reservados. El general Fuentealba ha sido procesado y ha reconocido gran parte de estos hechos. El Gobierno condena y rechaza de la forma más categórica estos hechos, ya que significan defraudar la fe pública y afectar el prestigio del Ejército de Chile. Desde el inicio de nuestro gobierno hemos impulsado, junto a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, como uno de los ejes modernizadores de la defensa, una agenda de probidad y transparencia que contempla entre sus principales medidas las siguientes: un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa, con claras formas de control por parte del Congreso Nacional y de la Contraloría General de la República. Control civil en la rendición de cuenta de los gastos reservados. Hay un proyecto de ley en tramitación y el que queremos nosotros y hemos incorporado, estamos dispuestos a incorporar más, todas las medidas que sean necesarias para que exista la más absoluta seguridad que los gastos reservados, que son muy importantes para la defensa nacional, puedan ser utilizados y deban ser utilizados adecuadamente. Esto es, para los fines para los cuales fueron concebidos. Y eso requiere control civil. Y en el proyecto de ley así se establece un claro control civil de estos gastos y si son necesarios aumentarlos, tenemos la mejor disposición y voluntad para hacerlo. Convenio firmado por la Contraloría General de la República y el Ministerio de Defensa, concentrado en 6 áreas críticas de las Fuerzas Armadas. Esto se hizo hace más de un año. Ha significado una cantidad enorme de auditorías y procedimientos que tienen por finalidad que existan, sobre todo en las áreas y zonas críticas, el mayor control civil de la forma como se utilizan los recursos que se le asigna por el Estado de Chile a las Fuerzas Armadas. Hemos realizado más de 280 auditorías internas al sector defensa. Se ha redefinido las materias consideradas secretas para hacer compatibles el debido resguardo de la seguridad nacional con los estándares más altos de transparencia. Hemos creado un comité de auditoría externa integrada por civiles que está trabajando bajo la responsabilidad del subsecretario de Fuerzas Armadas, Juan Francisco Gali, y que tiene por finalidad velar para que todos los recursos sean bien utilizados y se revisen todas las áreas sensibles en donde realmente se requiera un estricto control en el uso de los recursos por parte de las Fuerzas Armadas y de la Defensa Nacional. Un registro único de proveedores de la defensa. Nosotros no queremos que en la defensa nacional se repitan hechos que ocurrieron en el pasado, en donde existían pagos de comisiones que fueron muy cuestionadas y que son objeto de investigaciones. Obligación de rendir cuenta trimestral por parte de los comandantes en jefe al ministro de Defensa Nacional sobre la gestión institucional de las Fuerzas Armadas. Canal de denuncia de irregularidades en las Fuerzas Armadas. Estamos abriendo un canal de denuncias para que todos quienes sepan de estas denuncias puedan hacerlas llegar en forma expedita
a los mandos y al ministro de Defensa con el objeto de que sean investigadas y analizadas a fondo. Control preventivo de las declaraciones de patrimonio e intereses de los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas. Hoy día usted sabe que los controles se realizan cada 4 años. Nosotros queremos que sea en forma permanente y preventiva, particularmente de todos quienes tienen acceso a recursos públicos. Nuevo reglamento de pasajes y fletes para las Fuerzas Armadas. Prohibición de los oficiales activos de recibir remuneraciones por la labor que cumplen en las mutualidades. Control de los gastos en viáticos y comisiones de servicios al extranjero para asegurar que se limiten al cumplimiento de su objetivo. Unificar y homologar los criterios para otorgar pensiones de invalidez. Limitar la contratación de parientes en las Fuerzas Armadas y establecer un periodo de vacancia para actuar como lobistas o proveedores de la defensa. Todas estas medidas y muchas más requieren, en primer lugar, el claro compromiso de avanzar en la defensa nacional como una política de Estado. La defensa nacional y las Fuerzas Armadas pertenecen a todos los chilenos. No son propiedad de ningún sector político. Y las Fuerzas Armadas aspiran a que los chilenos no solo se sientan orgullosos de ellas, sino que su labor sea conocida, reconocida, porque contribuyen decididamente a nuestra soberanía, a resguardarla, a nuestra integridad territorial, a actuar en las emergencias y cuidar nuestros intereses territoriales. Todas estas medidas permiten avanzar hacia una defensa moderna, eficaz y al servicio de todos los chilenos, con Fuerzas Armadas que sean reconocidas y valoradas por la ciudadanía, por la relevancia de las misiones que desempeñan los miles de hombres y mujeres que trabajan día a día con esfuerzo y dedicación a las Fuerzas Armadas. Quiero concluir, para abrir un periodo de preguntas, lo siguiente. Chile tiene que sentirse muy orgulloso de sus Fuerzas Armadas. Han cumplido su misión en forma eficaz y eficiente a lo largo de nuestra historia. Los actuales integrantes de las Fuerzas Armadas solo quieren servir al país. Y por lo tanto, toda conducta reñida con la ética, que constituyan delitos, debe ser duramente condenada. Porque si el Estado de Chile, en forma democrática, le ha entregado a las Fuerzas Armadas el monopolio de la fuerza, esto tiene como contrapartida el uso de los recursos públicos y los más altos estándares de probidad y simultáneamente el más alto respeto a los derechos humanos. Ese es el compromiso que tienen los actuales comandantes en jefe, es el compromiso que tenemos en el Ministerio de Defensa y es lo que nos ha pedido expresamente el presidente de la República. Específicamente en materia de gastos reservados. Ustedes saben que hay un proyecto de ley que está presentado en materia de gastos reservados. Este proyecto de ley establece que la rendición de los gastos reservados se debe hacer, en el caso del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas, al subsecretario de las Fuerzas Armadas. Y además se establecen mecanismos de mayor control por parte de la Contraloría General de la República. Nosotros queremos pedir al Parlamento que tanto este proyecto de ley como los otros que hemos anunciado, entre ellos lo que dice relación al cambio del mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas, terminando con la ley del cobre, se avance y se despachen a la brevedad, porque de las promesas hay que pasar a los hechos concretos. Y desde el primer momento nuestro gobierno hemos estado impulsando esta agenda de probidad con el objetivo de lograr que tengamos los más altos estándares de probidad, honestidad y de modernización de nuestras Fuerzas Armadas, que tienen gran prestigio por la labor que realizan en las actividades que significan resguardar la soberanía y la integridad territorial, en las emergencias, pero que tenemos que avanzar mucho terreno en lo que significa tener los controles adecuados para impedir que hechos graves como los que hemos mencionado se repitan. Muchas gracias. Ministro,
Marian Paso, periodista de Televisión Nacional, ¿cómo está? Preguntarle primero si es que se ha reunido, se va a reunir próximamente con la ministra Romy Rutherford para conocer, por ejemplo, el auto de procesamiento del excomandante Fuente Alba, y también si ustedes consideran que este era un mecanismo habitual dentro del ejército, dado que también sería llamado a declarar por el mismo caso el excomandante Humberto Viedo. Yo he conversado por teléfono con la ministra Rutherford largamente. Le ofrecí toda nuestra colaboración, como la ha recibido desde el primer día que asumimos nuestra gestión. Le hemos dicho que cualquier información que requiera la envíe directamente al Ministerio de Defensa y que nosotros se la haremos llegar a la brevedad, y que, por lo tanto, todo lo que signifique esclarecer estos hechos ayuda al prestigio del Ejército de Chile. Y ella está cumpliendo, a nosotros nos parece, en forma adecuada su función, y lo que corresponde es colaborar en la labor que está desempeñando. Y eso es lo que nosotros hemos realizado. Hay que dejar que la ministra Rutherford trabaje tranquila, con toda la colaboración, para que esclarezca estos hechos. Los hechos del pasado, que son lamentables, que por supuesto desprestigian, lamentablemente, como nunca nos hubiese gustado que ocurriera, la labor que desarrolla en parte las Fuerzas Armadas, porque las afecta, no cabe duda, la ciudadanía considera que esto es inaceptable y tiene toda la razón, pero esos hechos tienen que dar paso a medidas concretas para cambiar esa realidad, no quedarse en el diagnóstico. Y por eso hemos impulsado este paquete de medidas que lo estamos llevando adelante con nuestros dos subsecretarios, y pedimos a todas las autoridades que nos ayuden a sacar adelante estas medidas en el Parlamento, perfeccionándolas, mejorándolas, despolitizándolas desde el punto de vista de la política partidista contingente, porque vuelvo a insistir, las Fuerzas Armadas son un patrimonio de todos los chilenos. Los más de 80.000 hombres y mujeres que integran las Fuerzas Armadas representan la diversidad de nuestro país y quieren y sirven al país día a día. Lo hemos visto este verano en los incendios. Yo he recorrido las regiones en donde existen los mayores incendios y que están decretados como estado de catástrofe, algunos de ellos. Vieran ustedes como nuestros soldados, hombres y mujeres, oficiales y suboficiales, trabajan día a día para lograr enfrentar estos incendios y salvar vidas y darle seguridad a la población. Por lo tanto, si queremos un ejército moderno, como quieren todos los chilenos, si queremos un ejército que realmente represente la diversidad y la unidad de Chile, nuestro deber como autoridades es establecer altos estándares, que es lo que nos piden las propias Fuerzas Armadas actuales. Los hechos a que hemos referido son hechos del pasado, pero nosotros asumimos que nuestro deber no es contentarnos con describir estos hechos, con hacer un análisis de lo que ha ocurrido. Lo que la ciudadanía quiere es que se garantice que cada peso que va a las Fuerzas Armadas sea bien invertido, que se gaste adecuadamente, y en eso es lo que nosotros estamos preocupados hoy en día. ¿Hasta cuándo estuvo vigente el uso regular de los fondos reservados? ¿Qué ha dicho el general Martínez al respecto? Y sobre todo lo que tiene que ver con este aporte a los excomandantes en jefe. Eso es una materia que está investigando la ministra Rutherford. ¿Pero usted le habrá preguntado? Por supuesto, le estoy terminando, dije la primera parte, repito. Eso es una materia que está investigando la ministra Rutherford, lo está viendo ella. Yo he conversado con el general Martínez, y en lo que respecta a la gestión y el periodo en que él ejerció como comandante en jefe, me ha señalado que todos los gastos reservados han sido invertidos en forma correcta, adecuada, en los objetivos de la defensa nacional. Y respecto a los hechos del pasado, me ha señalado que él no tenía ningún conocimiento, ni le correspondía ningún conocimiento respecto a lo que hubiesen hecho otros comandantes en jefes. En todo caso, esa es una materia que investiga la ministra, pero lo que está claro que en el periodo que él ha ejercido, según toda la información que me ha proporcionado, estos gastos han sido invertidos adecuadamente, de acuerdo a la información que yo he recibido al respecto. Por supuesto. Él no ha pagado un peso en mesada a los comandantes en jefe, según me ha expresado.
Pati, bueno, ahí teníamos entonces las palabras del ministro de Defensa, Alberto Espina, refiriéndose al uso de gastos reservados por parte del excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuentealba. Recordemos que la semana pasada entonces el general Retiro fue procesado por la ministra en visita Romy Rutherford por el delito reiterado de malversación de caudales públicos por casi 3.500 millones de pesos. Entonces, por esto que el ministro se refiere a una agenda de probidad que están impulsando desde el ministerio para acabar con este uso irregular de los gastos reservados, y declaró: el gobierno entonces condena y rechaza estos hechos que significan defraudar la fe pública y afectar el prestigio del ejército. Pati. Muy bien.